Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno que ya están de nuevo conectados en esta que es la instancia que tenemos para estudiar la palabra, para poder profundizar en las escrituras, en los que Dios nos ha demandado para que podamos juntos prepararnos en este tiempo de contingencia que estamos viviendo a nivel mundial. Juntos podamos estudiar y aprender juntos lo que Dios está preparando para tu vida, para mi vida, porque cuando acabe todo este proceso vamos a vivir un tiempo de expansión, un tiempo de crecimiento, un tiempo donde vamos a bendecir a mucha gente. A través de todo este tiempo que te preparaste, que te entrenaste, Dios va a usar tu vida, te va a usar para que puedas bendecir a las naciones y que cumplas el propósito que Dios ha determinado en tu vida a través del ministerio que Dios puso en tus manos. Vamos a orar para dar inicio a esta temporada. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos que nos ayudes en esta tarde a recibir de tu palabra, que tú puedas usarnos, Señor, y nosotros ser un instrumento en tus manos para poder ministrar el corazón de tus hijos. Ellos sean edificados, seamos sumergidos en la palabra tuya para poder entender y comprender el propósito real que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a saludar a todos los que se han conectado. Acuérdense que estas transmisiones se están haciendo a través de Facebook y también se están quedando registradas ahí en el canal de YouTube. Así que si lo estás viendo por YouTube, Dios te bendiga. Qué bueno que te conectaste, que pusiste play a este video. Y si estás por Facebook, bienvenido a esta jornada que hacemos de lunes a viernes a las 5 de la tarde, en el cual nos juntamos cada persona para poder estudiar. Y la buena noticia que estamos de diferentes naciones aprendiendo, reuniéndonos siempre puntualmente para aprender juntos de la palabra del Señor. Así que es una instancia maravillosa. Toma cuaderno y lápiz, como siempre digo. Prepárate ahí porque viene un tiempo donde vamos a crecer y juntos vamos a escudriñar las escrituras de parte del Señor. Estuvimos hablando en las clases anteriores sobre el principio del poder de Dios, el principio del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar básicamente del Espíritu Santo, nos vamos a concentrar ahí. La clase anterior, la clase de ayer, estuvimos hablando sobre el poder del Espíritu Santo. Estuvimos hablando varios factores importantes sobre cómo cuando lo recibimos, que es una promesa también de parte de Dios, que es un beneficio, todo lo que sucede con nosotros, que nos conectamos al Padre, nos relacionamos, Él nos ha considerado a ti y a mí como templo de su Espíritu Santo, así que nosotros ahora cargamos la presencia del Señor y como cargamos la presencia del Señor es una bendición poder ser usados por Él para que también todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que ministremos tenga el respaldo de su poder. Recuerda que habíamos hablado también sobre la autoridad de Cristo y la autoridad delegada a nuestras vidas. Cómo nosotros podemos bendecir al Señor y ser delegados a través de su autoridad. Así que en esta tarde quiero que puedas ahora aprender lo siguiente. Vamos a hablar ahora sobre el principio del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Hay un texto central que quiero que lo podamos leer. Es el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, verso 5. Hechos capítulo 1, verso 5. Dice lo siguiente. Porque Juan, a la verdad, bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Fíjate acá lo que le dice, esto está hablando acá a Jesús, a sus discípulos. Dice, porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Ahí hay una promesa de parte de Jesús a sus discípulos. Le está hablando de un segundo bautismo, porque el primer bautismo era de agua. El primer bautismo, en las clases anteriores se acuerdan que estuvimos hablando sobre el bautismo en agua, que es para perdón de pecados, para la muerte y resurrección de nuestra vida, para cuando nos conectamos con el Padre. Pero el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver
Cuando nosotros conectamos nuestro espíritu al Señor, recibimos una cantidad de beneficios. Lo vamos a analizar ahora juntos. Vamos a hablar todos esos beneficios, la señal física que es el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu, lo que el Señor ha depositado como dones, atributos en tu vida y en mi vida. Vamos a estudiar juntos esta área. Vamos también al libro de Hechos. Anota ahí, libro de Hechos, capítulo 11, verso 16. Recuerda que estamos en esta serie de estudios, en esta escuela online, este discipulado online, y qué privilegio que poder estar y aprender esta materia que tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Libro de Hechos, capítulo 11, verso 16 dice: Entonces me acordé del dicho del Señor, cuando decía: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. Acá Pedro hace una referencia recordando los dichos de Jesús, que lo leímos recién en el primer capítulo. Dice que Jesús les prometió a sus discípulos el ser bautizados en el Espíritu Santo. La verdadera evidencia, voy a leer algunas notas, la verdadera evidencia del Espíritu Santo es el poder espiritual. Tú, para ver si una persona está llena del Espíritu Santo, vas a ver un evidente poder espiritual manifestándose en su vida. Es evidente, se va a notar que hay algo de parte del Señor en la vida de esa persona. Pero esta experiencia está acompañada de señales y milagros, de prodigios, de cosas sobrenaturales, que no se hace simplemente por tener una buena materia, haber estudiado intelectualmente al Espíritu Santo. No te estoy hablando de manifestar al Señor a través de nuestra mente, sino que a través de todo lo que hacemos y todo lo que decimos es en algo espiritual. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo se va a dar en aquellos que tengan una relación directa con el Padre. Si tú tienes una relación con el Señor y el Señor te ha bautizado, lo vamos a ver evidentemente en milagros sobre tu vida, fluyendo a través de ti, en dones, en capacidades sobrenaturales, capacidades del Espíritu. Nosotros hemos tenido, si yo me entreno en hacer algún deporte, voy a ser hábil en esa área, en ese deporte. Si me pongo a preparar comida, voy a ser hábil y voy a tener habilidad en eso. Pero hay cosas que no lo hago por habilidad humana, sino que lo adquiero como una habilidad del Espíritu. Cuando hablamos de dones del Espíritu, estamos hablando de habilidad del Espíritu que solamente está atribuido no a tu cuerpo físico, sino al Espíritu, donde vas a tener discernimiento, tus ojos serán abiertos, tus oídos serán abiertos, vas a poder experimentar, vas a poder hablar, tu voz tendrá un impacto en el mundo espiritual. Usted puede decir, yo puedo decir algo que afecte el mundo espiritual. Si no tienes una relación con Dios, si no estás bautizado por el poder de Dios y no eres conectado a la fuente que es Cristo, el mundo no tiene poder e influencia sobre el mundo espiritual. Solo aquellos que somos hijos de Dios y estamos buscando su presencia y estamos llenos de su poder, podemos hablar en el nombre del Señor, y eso tiene un impacto que hace retroceder las obras del enemigo, o hace también al mismo tiempo avanzar el reino de Dios. Lo que nosotros decimos tiene un impacto para hacer retroceder las obras del enemigo, el reino de las tinieblas, y también tiene un impacto para hacer avanzar el reino de Dios. Así que lo que hagamos y lo que digamos, no es todo lo que hacemos y decimos, tiene un impacto beneficioso para el reino y perjudicial para las tinieblas. Así que eso es tremendo y eso es poderoso, porque estás lleno del poder del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos vemos todo. Si tú analizas el libro de Hechos, se llama el libro de Hechos porque son momentos o cosas que pasaron a los discípulos. Son los hechos de los apóstoles. Ellos hicieron cosas sobrenaturales porque estaban llenos del Espíritu Santo. Cuando tú lees Mateo, Marco, Lucas y Juan, que son los 4 evangelios, ellos hablan de Jesús,
desde que Jesús fue lleno del poder del Espíritu Santo, bautizado en agua, y en el mismo momento del bautismo en agua, bautizado en el Espíritu, fue llevado por el Espíritu al desierto, pasó un proceso de 40 días y luego vuelve a las ciudades haciendo prodigios, milagros y cosas sobrenaturales. Hay un antes y un después del bautismo. Hay un Jesús joven o niño, adolescente, y un Jesús lleno de poder luego de su bautismo en agua y del Espíritu Santo. Una vez que una persona ha tenido un encuentro verdadero con el Espíritu Santo, no vuelve a ser la misma persona. Podemos ver el caso de Pedro. El caso de Pedro, un hombre que titubeó, que tuvo miedo, a pesar que estuvo con Jesús, a pesar que prometió estar con Jesús, en el momento más complicado de la vida de Pedro, que era cuando vio arrestado a Jesucristo, vio que su líder prominente lo había visto, que lo habían agarrado, lo habían tomado y que no había ejercido fuerza, como que estaba rendido Jesús. Pedro tuvo miedo, Pedro se turbó su corazón y tuvo angustia, incluso lo negó 3 veces al Señor. Pero luego cuando el Señor vuelve resucitado, lo fortalece, le habla a Pedro, le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Te acuerdas de ese texto? En Juan dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces, y lo afirma. Y luego les dice este texto que leímos recién, que es Hechos capítulo 1, verso 5, y les dice: porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Yo quiero ese bautismo del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de ustedes, los que están viendo, han sido bautizados en agua. Quizás cuando llegaste a la iglesia, cuando aceptaste a Cristo, fuiste bautizado en agua. Pero ahora estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Te das cuenta que hay 2 bautismos, el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en agua, en la Escritura, muchos textos hablan que es para el perdón de pecados, para reconciliarnos con el Padre. Es el bautismo del arrepentimiento, es el bautismo de la reconciliación y de la inserción al cuerpo de Cristo. Pero el bautismo del Espíritu Santo es el bautismo con fuego. Ese es el bautismo que consume todo lo que tú eres y hace que avive el fuego del don de Dios en tu vida. No solamente llega el Espíritu Santo, no solamente Él mora en ti como templo, tú eres ahora el templo del Espíritu Santo, Él mora en la vida de los hijos de Dios, sino que además de eso nos ha dado una cantidad de beneficios llamados dones. Y fruto del Espíritu sale de nuestra vida para manifestar toda evidencia. Una persona llena del Espíritu Santo es evidente comparada con una persona que no está llena del Espíritu Santo. Podemos ver a los fariseos que, a pesar que tenían conocimiento intelectual de las Escrituras, no estaban llenos del Espíritu Santo. Podían conocer al revés y al derecho la ley de ese momento, se la sabían de memoria, la dictaban y tenían sus discípulos, pero ellos no tenían vida en el Espíritu. La vida del Espíritu te la va a dar tu relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a dar vida en tu espíritu. Tú estás ahora vivificado en el Padre. Nuestra relación con Dios es una relación espiritual. Todo lo que hacemos es espiritual. Nuestro lenguaje debe ser de espiritual y tenemos que tener cuidado con lo que decimos porque podemos de alguna manera afectar, y dice su palabra que todo lo que confesaremos con nuestra boca será hecho. Por eso nuestra boca, nuestra lengua tiene poder para bendecir y también tiene poder para maldecir. Por eso tenemos que tener cuidado que el enemigo no use nuestra lengua en un momento impulsivo, en un momento almático, de bronca, de ira, digamos algo y estemos condenando. Porque desde nuestra boca ahora ya no puede salir maldición y bendición. No puede salir agua turbia y agua pura. Ahora desde tu interior corren ríos de agua viva, corre fluido de Dios, corre palabra que trae vida a aquel que oye lo que tú vas a decir. Por eso es importante que cuidemos nuestro lenguaje. No solo tenemos que cuidar lo que miramos, tenemos que cuidar lo que oímos, pero también tenemos que cuidar lo que decimos. Tenemos que cuidar nuestro corazón también y lo que vamos a hablar, porque eso tendrá un impacto en la vida de otras personas. Así como
te perjudica si tú miras cosas que te hacen daño u oyes cosas. Si tú dices algo, puedes bendecir a otra persona o puedes traerle mucho dolor o incluso traerle confusión. Vamos a hablar sobre estas señales físicas que son evidentes cuando una persona está llena del poder del Espíritu Santo. Estas señales físicas están evidentes en las personas que tienen una intimidad con el Señor. Incluyen, por ejemplo, en el libro de Hechos tenemos 3 evidencias certeras de que el Espíritu Santo se hace evidente en las personas. La primera de ellas fue en el capítulo 2 del libro de Hechos. Anótalo allí. Capítulo 2 del libro de Hechos habla sobre la manifestación del poder del Espíritu Santo que viene sobre los discípulos y ellos empiezan a hablar en otras lenguas. Hablan en lenguas que son del momento, lenguas terrenales. Es como que tú y yo en este tiempo viniera el Espíritu Santo y empezamos a hablar en italiano, en francés, en inglés, en chino, porque eran idiomas de ese momento. Si te fijas y lees después el libro de los Hechos, el capítulo 2, habla que ellos empezaron a hablar y la gente de ese tiempo que venían de otras ciudades pasaron por un lugar donde estaban los discípulos y pudieron ver ellos cómo ellos hablaban el idioma de los que caminaban por ese lugar, que era un lugar cosmopolita, un lugar donde había muchas personas. Luego tenemos la evidencia de Cornelio. ¿Te acuerdas que Pedro fue y le predica? Porque el Señor le mostró a Cornelio que iba a venir a predicarle y Cornelio reúne a toda su familia. Pedro le empieza a predicar a Cornelio y la familia de Cornelio y cuando estaba en medio de la enseñanza, en medio de la prédica, resulta que la gente, la familia que está con Cornelio empiezan a hablar en lenguas y Pedro queda como atónito porque dice, ¿cómo puede ser que yo hable en lenguas si ni siquiera los he bautizado en agua? Ahí hay una clara evidencia que es el Espíritu Santo que obra de la manera que quiere. Algunos dicen que primero hay que bautizarse en agua y luego bautizarse en el Espíritu Santo. Pero sin embargo acá hay una evidencia de que estando ellos escuchando abiertamente la palabra del Señor, descendió el Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en lenguas. Y Pedro dice, bueno, ¿qué impide que ahora ellos sean bautizados en agua? Vio él la evidencia para los discípulos, la evidencia de que era alguien lleno del Espíritu Santo, era alguien que hablaba en lenguas. También vemos la evidencia de alguien que está lleno del Espíritu Santo, es cuando se mueven manifestaciones sobrenaturales. Es aquellos que se mueven manifestaciones del Espíritu. Vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Hechos están los discípulos hablando en lenguas. En el capítulo 10 de Hechos, ahí está la parte que te hablaba recién de Cornelio. Y también vemos en la ciudad de Éfeso, el apóstol Pablo está predicando en la ciudad de Éfeso y ahí también hay otro hecho sobrenatural, que esto es Hechos capítulo 19, el verso 6 en adelante. Ahí hay otra evidencia que el Espíritu Santo toma el lugar y toda la gente es transformada. Comparando estos pasajes, la señal física más evidente que vemos es hablar en lenguas. Tenemos que el Espíritu Santo te puede hacer hablar en lenguas terrenales, en lenguas que hoy día entendemos, y hay también personas que hablan en lenguas que no son de la tierra, que son lenguas como angelicales. Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, versos 7 y 8. Dice, estaban atónitos y asombrados, y decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros a cada uno en nuestro idioma en que nacimos? La gente que estaba escuchándolo decía, ¿cómo puede ser que ellos hablen el idioma natural de nosotros, de nuestros países, si todos ellos son de Galilea? Porque era el poder del Espíritu Santo que estaba obrando en ellos. Amén. Voy a leer unas notas que tengo acá. La gente puede hablar en lenguas naturales, lenguas que son entendidas, que son otros idiomas, los reconocemos como otro idioma, pero también hay gente que habla en lenguas del Espíritu. Mira lo que dice también en Primera de Corintios, capítulo 14, verso 2. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 2, dice, porque el que habla en una lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Porque nadie le entiende, pues en espíritu habla
misterios. ¿Te das cuenta? Dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, pues en espíritu habla misterios. Qué bendición saber que Dios usa nuestra vida y nos permite a aprender sobre todas estas cosas, de que nosotros podemos tener el Espíritu Santo y vamos a ser llenos del poder del Espíritu Santo. Yo sé que tú vas a ser lleno del Espíritu Santo y va a haber evidencia sobrenatural del poder de Dios sobre tu vida. Los propósitos de por qué hablamos en lenguas, quiero que lo anotes allí. Los propósitos para hablar en lenguas. Número 1 es para que nosotros podamos orar a Dios. Nosotros hablamos en lenguas para orar a Dios. Yo no sé si tú hablas en lenguas, tú que estás viendo este video, pero si has sido lleno del Espíritu Santo y has experimentado alguna vez hablar en lengua, qué hermoso es, qué lindo se siente cuando tu espíritu está conectado al Padre, donde empieza a haber un lenguaje sobrenatural que tú dices, ¿por qué digo estas palabras que no las entiendo? Porque no están pasando por mi cerebro, porque no están siendo procesadas, sino que mi espíritu tomó mi lengua y empieza a comunicarse con el Padre. Por eso este versículo dice, 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, pues en espíritu habla misterios. La Biblia también habla, el otro día vimos otro texto que dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice, en realidad está hablando y está clamando a Dios con un lenguaje, un clamor que nosotros no entendemos. Por eso es importante que tú vivas una vida en el Espíritu. Amados, si nosotros tenemos una religión, podemos seguir viviendo en base al intelecto. La religión te habla en base al intelecto, te habla en base a la experiencia emocional, pero nosotros no hablamos de una religión. Las religiones te pueden llevar hacia los sentimientos, una relación emocional, de llorar, de quebrantarte, o una relación intelectual. Hay muchas religiones intelectuales, la filosofía, por ejemplo, y muchas que hablan de mucho conocimiento, pero poca vida en el espíritu. La que yo te estoy hablando es que tú tengas tu experiencia emocional con el Señor, sí, tengas tu momento de intelectualidad donde puedas leer, entender y comprender, pero lo principal, la médula de todo esto es una relación en el espíritu. Tú tienes que tratar de que tu espíritu se conecte al Padre y que seas lleno del Espíritu Santo, porque ahí va a haber bendición, allá ahí va a haber revelación de parte de Dios para tu vida. Es ahí donde Dios nos permite llenarnos y conectarnos a la fuente que es Él, es la fuente del Padre Eterno. Entonces, los propósitos de hablar en lengua, número 1, es para hablar con Dios, para que hablemos y nos entendamos con el Señor. 2, otro propósito es para la edificación propia. Dice, la edificación no es exaltar el ego, sino que es desarrollar nuestra vida en el Espíritu, edificarnos, consolidarnos en una relación fuerte con el Señor. Ahora, hay personas que también interpretan las lenguas de otras personas y pueden entender lo que esa persona está hablando, aunque esté hablando en un idioma angelical, y esa persona puede interpretarlo para explicarlo al resto de los hermanos. También hablar en lenguas nos sirve para interceder. ¿Cuántas veces tú estás intercediendo y el Espíritu Santo te toma en el Espíritu para que tú puedas hablar en lenguas? Si tú estás orando por algo, clamando por algo, intercediendo, y Dios te toma en lenguas y empiezas a interceder, y ahí es tu espíritu intercediendo por algo que quizás a ti se te va a olvidar, quizás tú no estás consciente de algo, pero el Espíritu Santo te está usando como un canal evidente. Dios necesita que nosotros intercedamos, que nosotros nos transformemos en instrumento de intercesión. ¿Cuántas veces te has levantado a orar de noche o de madrugada y estás orando y te empiezas a pedir, no sabes por qué, por una persona u otra, no lo entiendes por qué te vino a memoria esa persona? Es el Espíritu Santo que te trae a memoria a esa persona, e incluso te va a hablar, vas a hablar en lenguas, y es tu espíritu clamando por algo puntual. También hablamos en lenguas para la alabanza a Dios.
Cuando nosotros hablamos en lengua estamos adorando a Dios, estamos alabando. Por eso hablas en lengua y viene un quebranto, viene un arrepentimiento, empiezas a traer gozo. Hay gente que habla en lengua y llora de alegría. Otros lloran de quebranto, otros lloran de la reconciliación con el Padre. Son experiencias hermosas, experiencias maravillosas. Yo te insto a que tú puedas hablar en lenguas. Es también para el cumplimiento de la profecía. Cuando hablamos en lengua es para cumplir la profecía que dice que nosotros vamos a hablar el lenguaje del cielo, el lenguaje de Dios. Amén. Entonces, son los propósitos por los cuales oramos en el Espíritu. Cuando somos llenos del Espíritu Santo hay evidencia clara y manifiesta sobre nuestras vidas. Quiero que también puedas anotar ahora los dones del Espíritu. Porque cuando somos llenos del poder de Dios a través del bautismo del Espíritu Santo, estoy hablándote de un bautismo que quizás muchas iglesias no lo creen, muchas iglesias no están hablando mucho sobre esto, porque lo más probable es que hayan hablado a los nuevos, le hablan del bautismo en agua, de la importancia y el énfasis del bautismo en agua. Pero en muchos lugares no están dando el énfasis del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo pretendemos, cómo queremos que la gente pueda entender toda la Escritura que es espiritual, es inspirada por Dios, es totalmente llena de rema que se entiende en el Espíritu, si la persona no procuramos que sea llena del Espíritu? La persona, si no la metemos rápido en el nivel de conocer al Señor en el mundo espiritual, la persona, aunque lea la Escritura, va a leer el logo, pero no va a percibir el rema. Ser bautizado en el Espíritu es tener entendimiento sobrenatural, es tener comprensión del Espíritu para poder hablar las cosas que Dios quiere hablar a través de su Espíritu Santo. Por eso, rápidamente tenemos que insertar a toda persona nueva, además de bautizarla en agua, bautizarla en el Espíritu, para que esa persona pueda entender lo que pasa en una iglesia, sus armas en el Señor, sus atributos, toda evidencia que Él tiene de parte de Dios para poder obrar y hacer todo lo que Dios dice que hay que hacer en el nombre del Señor. Mira lo que dice Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo 28, 19 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué promesa más maravillosa que nos hace Jesús, que va a estar con nosotros hasta el último momento de aquí, que estemos aquí en la tierra, hasta el último momento de todo. Hay promesa, y que nosotros tenemos que hacer discípulos bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos una tarea muy hermosa, que es insertar a la gente no solamente al reino. Para meter a alguien al reino de Dios necesitamos introducirlo en una vida espiritual. La vida en el Espíritu se percibe y se vive cuando nosotros oramos para que la persona reciba a Jesucristo, se arrepienta de sus pecados, venga el Espíritu Santo, lo tome como morada ahora y pueda vivir en él. Él se transforma en templo del Espíritu Santo. Necesitamos orar, ministrarle, echar fuera demonios, sanar sus dolencias, romper toda iniquidad, romper toda maldición generacional, para que esa persona pueda ser insertada, transformada, y luego que el Espíritu Santo está en él, ha sido derramado sobre él, ha derramado dones espirituales. Esos dones espirituales son regalos de Dios para nuestras vidas, regalos que tenemos que descubrir y saber cómo usarlo. Esto es como cuando te regalan algo. Estoy haciendo un ejemplo comparativo. Te regalan algo muy nuevo, muy tecnológico, por ejemplo, y tú lo encuentras muy bonito, pero no sabes cómo usarlo. ¿Sabes cuánta gente está hoy día en el cuerpo de Cristo a nivel mundial, hijos de Dios, llenos de dones, llenos del poder de Dios, pero no saben usarlo? Saben que tienen el poder de Dios, saben que operan en ciertos dones, pero no saben cuáles son sus dones, no saben no saben identificarlos porque no los conocen a todos, y tampoco saben cómo usar esos dones para que se extienda y pueda haber una mayor manifestación del poder de Dios aquí en la tierra.
Los dones no son iguales a los talentos. Los talentos naturales son distintos a los dones espirituales. Los talentos naturales, tocar guitarra, jugar a la pelota, hacer una buena comida, eso es un talento, es una habilidad humana, una destreza humana. Un intelecto, una persona, un cantante, no es un don, es una habilidad. Pero el don, estamos hablando de cosas del espíritu, depositadas en tu espíritu, entendidas en el espíritu y que operan en el nivel espiritual. Y tienen que ser entendidas desde ese punto de vista. Entonces, son regalos de Dios, porque don significa regalo de Dios. Son regalos de Dios para nuestras vidas que están depositados en nuestro espíritu para el beneficio espiritual de la iglesia y que nosotros tenemos que aprender a cómo usarlos y luego buscar nuestra posición dentro del cuerpo de Cristo para que entendamos cuál es el fin de todo esto. Amén. Vamos a hablar sobre estos dones. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, verso 12 al 15. Efesios capítulo 4, verso 12 al 15. Dice: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados donde quiera por todo viento de doctrina o estratagema de hombres para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, que es Cristo. Estos pasajes que estoy hablando ahora tienen que ver con los dones del Espíritu. El libro de Romanos capítulo 12 habla sobre los dones del Espíritu. Voy a dar varios textos, anótalo por favor. Romanos capítulo 12, desde el verso 1 al 8, habla sobre los dones del Espíritu. El libro de Romanos capítulo 12, verso del 1 al 8, ahí está un listado de dones del Espíritu Santo. Otro texto está en Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios 12, desde el verso 1 al 31. Primera de Corintios 12, el 1 al 31, habla sobre los dones también del Espíritu. Efesios capítulo 4, verso 1 al 16. Efesios capítulo 4, verso 1 al 16. Y los últimos, anota, es Primera de Pedro, capítulo 4, versos 7 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 7 al 11. Voy a dar algún listado que nos puede servir para identificar qué dones tú tienes, qué habilidad del Espíritu tú tienes en tu vida para que puedas desarrollarla y puedas crecer en el nombre del Señor. Los dones especiales, dice. Dones especiales son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son los dones que dio Jesús. Jesús nos dio estos dones a nosotros. Los dones de servir. Anota estos dones. De servir es el compartir, el liderato, la ayuda, la administración, el servicio, la hospitalidad, la fe y la misericordia. Los dones del habla son la profecía, la enseñanza, la exhortación, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento. Y los dones de señal son discernimientos de espíritu, milagros, sanidades, lenguas e interpretación de lenguas. Amén. Estos son dones del Espíritu, que el Espíritu Santo ha preparado para nuestras vidas. Bien, lo que estoy hablando son los dones del Espíritu Santo que son depositados en nosotros, que son puestos en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos estos dones del Espíritu Santo, nosotros podemos operar en el mover del Espíritu. Si nosotros no somos llenos de su poder, no sabemos qué dones, qué funciones tenemos, para qué las tenemos y cómo operan. Por eso es importante que nosotros entendamos cuál es la función del Espíritu Santo en nuestra vida, cómo opera el Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar ahora sobre el fruto del Espíritu, que no es lo mismo que los dones. Los dones son regalo de Dios
y los frutos son lo que tenemos de parte de Dios para nuestras vidas. Los dones, los frutos son lo que evidencia que realmente tienes al Espíritu Santo. La unción del poder del Espíritu Santo también le permite vivir una vida como a Cristo. Estoy leyendo algunas notas. Esto es cumplido a través de las cualidades del Espíritu Santo que desarrolla en la vida de sus hijos. Estas cualidades se llaman fruto espiritual. El fruto del Espíritu Santo se refiere a la naturaleza del Espíritu Santo que es evidente en la vida de los creyentes. Dios desea que todo fruto sea evidente en la vida de los hijos de Dios y vamos a dar ahora una lista. El libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Gálatas, capítulo 5, verso 22, dice lo siguiente. Pero el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu Santo es estudiado en detalle en este curso. Los frutos del Espíritu. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo y eso manifiesta un fruto. Tú eres como una tierra donde Dios deposita su Espíritu, eso germina y puede fluir estos frutos. Lo voy a decir nuevamente. Gálatas capítulo 5, verso 22, tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Qué importante es poder desarrollar. Vamos a ir más adelante, vamos a hablar sobre cada uno de estos frutos del Espíritu Santo y vamos a hacer una temática sobre cada fruto y lo vamos a analizar y vamos a profundizar para que podamos comprender y que realmente el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. También vamos a hablar sobre cada don del Espíritu que Él ha dado a nuestros hermanos, lo que ha puesto en ustedes. Hablaba recién de que para nosotros ser llenos del Espíritu Santo, para que podamos buscar su presencia, tenemos que anhelarlo. Anhela ser bautizado en el Espíritu Santo y Él va a darte palabra profética, vas a poder entender, vas a discernir, vas a poder sanar enfermos, echar fuera demonios, tener palabras de sabiduría, palabras de ciencia, y habla muchos dones sobrenaturales que son evidentes en la vida de los hijos de Dios. Por eso, hermano, el poder del Espíritu Santo que esté en nuestra vida es sumamente importante. Tú y yo tenemos que ser llenos del poder de Dios. Tú y yo tenemos que pedirle a que el Espíritu Santo nos llene para que dejemos toda religiosidad y comencemos a vivir una vida llena de su presencia, sabiendo que esto nos empodera. Esto te mete en el terreno sobrenatural. No podemos entender las cosas del Espíritu si no somos llenos del Espíritu Santo. No podemos hablar cosas del Espíritu y no tendremos impacto en el mundo espiritual si no somos llenos del Espíritu Santo. Por eso es importante que todo hijo de Dios tenga una relación directa con Dios, una relación abierta donde puedas pedirle, anhelar esta llenura de su Espíritu Santo y que Dios pueda obrar en ti y a través de ti para el beneficio de todas las personas. Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38. Aquí el apóstol Pablo le está predicando a todas las personas después de haber sido él lleno del Espíritu Santo. Dice, Hechos capítulo 2, 38. Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Ahí está hablando del bautismo en agua. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjate que le dice, arrepiéntase y vaya a bautizarse cada uno de ustedes para el perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Está hablando de dos bautismos. Arrepiéntanse, número 1. Número 2, vayan a bautizarse para el perdón de sus pecados. Y 3, serán llenos del poder del Espíritu Santo. Recibirán el don del Espíritu Santo. Qué bendición más hermosa que lo que estamos viviendo. Por eso es importante que haya arrepentimiento, una relación con el Señor y vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Para que el mundo crea. Mira lo que dice Hechos 2:39, el versículo que sigue.
Porque la promesa es para vosotros, la promesa del poder del Espíritu Santo es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor Dios los llame. Porque la promesa del Espíritu Santo es para ustedes, dice. Es para ustedes y para vuestros hijos y para todos los que están lejos de la gloria de Dios. Esa promesa está para ellos, para que cuando ellos vengan sean llenos, conectados al Padre. La única manera de estar conectado al Padre es que a través de Jesucristo somos nueva criatura, perdonados nuestros pecados, y luego viene el Espíritu Santo y mora en la vida de tuya, mía, y podemos hacer grandes cosas. Tenemos que desearlo. Mira lo que dice el libro de Juan. Juan capítulo 7, verso 37, habla de desearlo. Es importante, el Espíritu Santo no es imprudente, no llega y se mete en la vida de las personas así porque sí, sino que tiene mucha prudencia. Juan capítulo 7, 37 dice, pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Jesús está hablando acá. El que tiene hambre y sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán. Cuando habla de esos ríos de agua viva, está hablando del fluir del Espíritu Santo. Por eso decimos el fluir del Espíritu, para que haya palabra profética, para que haya relación y Dios pueda usarte a ti como un instrumento. Mira, ustedes están allí en su casa y yo le he pedido a Dios que me use a mí como instrumento donde el poder de Dios pueda fluir a través de toda esta enseñanza, a través de todo esto lo que estamos hablando, que el poder de Dios pueda llegar a tu vida. Yo no sé si tú lo estás viendo en casa, en el auto, afuera, no lo sé. Solo te pido que dispongas tu corazón para recibir toda palabra que viene de parte de Dios, porque el objetivo de estos discipulados es traer edificación al cuerpo de Cristo. Si tú ya sabes estas enseñanzas y ya consideras que ya estás en otro nivel, qué bueno. Compártelo con aquellos que todavía no han alcanzado este conocimiento, para aquellos que todavía no conocen lo que tú y yo sabemos, y esto traerá muchos beneficios a ellos, porque necesitamos hacerles saber a todo el mundo que ellos son capaces de hacer milagros, ellos son capaces de predicar su palabra. Esto no está solamente exclusivo para algunos. Tener el poder de Dios, operar en el poder de Dios, ser parte del poder de Dios y del mover del Espíritu, poder hacer señales, prodigios, maravillas, no está separado para algunos solamente, sino que esto es todo dado a los hijos de Dios. Así que tú puedes hoy día estar lleno del poder del Espíritu Santo. Deja que Dios pueda obrar a través de ti y llegues a mucha gente. No sé qué Dios te está hablando en este día, qué te ha dicho en estas semanas que hemos vivido cada uno en nuestros hogares. Quizás Dios quiere que hagas algo más de lo que estás haciendo. Quizás Dios quiere que llegues y hagas pasos extra porque Él te va a respaldar. Él quiere que hagamos más de lo que ya estábamos haciendo. Hoy Dios está moviendo a su iglesia, Dios está acelerando los tiempos, Dios está profetizando, Dios está hablando claramente y audiblemente a los hijos de Dios. Dios está hablando en sueños, Dios está hablando en profecía, Dios está hablando a través de su palabra. Hermanos, estamos en el último tiempo y por eso necesitamos conectarnos. Conéctate a la fuente. No pierdas ese wifi espiritual, métete en las cosas del Espíritu, aprende de Dios. Miren, tiempos proféticos, estamos viviendo tiempos espirituales, estamos viviendo tiempos del Espíritu. Por eso es necesario que podamos amar el Espíritu Santo, cuidar nuestra relación con Él, desearlo a Él y decir: Señor, ven a mi vida, yo me rindo delante de ti, yo no puedo hacerlo con mis fuerzas, no puedo avanzar, no puedo ser un papá correcto, un esposo, no puedo ser un pastor, no puedo ser un líder si no soy lleno del poder del Espíritu Santo. El que me habilita a mí, me enseña, me aconseja, me alerta de pecado,
es el Espíritu Santo. Pidámosle a Dios que nos ayude a que podamos discernir y que el Espíritu Santo pueda operar en tu vida y en mi vida. Yo quiero que puedas allí cerrar tus ojos y vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Padre, oro por tus hijos que están conectados en este día. Bendice sus vidas. Padre, háblales, ministra su corazón. Señor, te pido que tú puedas operar, Espíritu Santo, obra, llénalos en tu presencia. Llénalos con tu presencia. Sé que hay poder en la oración, hay poder, Señor, en tu palabra. Y ahora todo aquel que esté viendo este video sea ministrado por tu presencia. Lugar donde estemos, quizá uno está en la calle, caminando, o en el living, o en su habitación, en su casa. Espíritu Santo, visítales y toca a su espíritu. Tócalo, avívalo. Que venga arrepentimiento, que venga reconciliación, que se conecte contigo. Vivifica su espíritu, llénalos, activa los dones que pusiste en ellos, activa los frutos que sean evidentes. Señor, necesitamos un ejército poderoso en este tiempo, un ejército entendido, que pueda operar en el mover del Espíritu Santo, que pueda entender tu diseño, entender tu lenguaje, que pueda entender lo que tú estás diciendo. Papá, queremos salir de la rutina para entrar en el mover del Espíritu. Queremos comprender tu palabra que ha sido revelada a través de ti, a través de la Escritura. Yo bendigo la vida de tus hijos. Padre, ahora háblales. Yo sé que Dios te está hablando. Conéctate al Señor. Hay gente que hay muchos días que ya no ora. Hay gente que hace muchos días que no está buscando la presencia del Señor. Hay gente que lleva semanas desde que pasó toda esta cuarentena que no está buscando la presencia del Señor. Y el Espíritu Santo tiene sentimiento, así como se entristece, también se goza. Y hoy te pido que te reconcilies con el Padre. Espíritu Santo, obra allí en la vida de tus hijos. Señor, te pido que tú llenes con tu presencia. Ministra, Señor, trae restauración, no hay pecado que tú no puedas perdonar, no hay condenación que tú ya no hayas vencido, destruido. Y que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, seas bendiciendo, bendice a tus hijos, obra en ellos, llénalos del poder de Dios. Repite conmigo, diga, Señor Jesús, lléname de tu presencia. Y diga ahora, Espíritu Santo, bautízame. Espíritu Santo, derrámate sobre mi vida. Espíritu Santo, bautízame. Quiero ser lleno de tu presencia. Quiero abrir mis ojos y entender tus propósitos. Quiero oír la voz de Dios. Quiero entender lo que estamos viviendo en este tiempo. Espíritu Santo, háblales, ministrales, tócale. Oh, Macabada. Yo creo que el Espíritu Santo está obrando. Yo sé que está obrando en tu vida. Yo te mando ahora en el nombre de Jesús que tú seas lleno de ese poder, lleno del poder de Dios, lleno del poder de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios es bueno y Dios siempre quiere conectarnos a su presencia. Dios siempre va a querer que la relación tuya con Él sea estrecha, sea cercana y sea espiritual. No tengamos una relación a través del intelecto, a través de una comprensión. A Dios no lo podemos entender, solo lo podemos recibir. A Dios no lo podemos hoy día amar y mañana no, hoy día sí. No es sentimental. Nosotros tenemos que entender que Él es inamovible, Él es eterno, Él está todo el tiempo. No sé cuán ocupado estás durante el día, pero dedica tiempo a orar, dedica tiempo a buscar de la presencia de Dios. Dedica tiempo en la mañana, tiempo en la tarde, en escuchar, a escudriñar la palabra, porque sé que Dios va a orar a través de ti y mucha gente será bendecida. Mucha gente será impactada por el poder bendito del Señor. Así que les envío un abrazo grande. Gracias por conectarse en este día, por compartir estos videos a través de YouTube, a través de esta plataforma, a través de Facebook, que estamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Haz correr la voz para que muchos puedan aprender, conectarnos. En el nombre del Señor les envío un abrazo grande a todos y sean más que bendecidos.